Doña Rosa, don Paco, ¿cómo están? ¿Bien? Maravilloso, maravilloso. De eso se trata, de estar bien. De estar bien y de hacer las cosas bien. Hoy, en el rinconcito de 12TV, tenemos un tema que a mí realmente me apasiona. Primero es una historia de vida. Y después un tema, el tema de protocolo. El tema de protocolo. Pero tiene que ver con el protocolo y no tiene que ver, es una cosa, a mí me fascina la visita que tenemos hoy. Ha venido a tomar un café con nosotros hoy aquí en 12TV, Francisca de Lorenzo. Las amigas, la gente la conoce como Pacucha de Lorenzo. Yo esto es una licencia que me tomo. Pero a la gente que la conoce como Pacucha de Lorenzo y es asesora en protocolo, imagen y etiqueta. ¿Cómo te tengo que llamar? ¿Francisco o Pacucha? Dímelo. Por supuesto, Pacucha. Por supuesto. Sí. Me parece que tú eres como yo. Mi nombre es Ángel. Ajá. Pero a mí me dice, yo creo que por Ángel no me llama ni mi madre. Claro. Sí, pues yo soy, la gente que me conoce por Teddy. Me conoce por Teddy. Bien, y gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Escucha, el tema del protocolo. La gente muchas veces cuando dice, no, esto es protocolar. Además te lo dicen de esta manera, ¿viste? Con la voz así medio almidonada. Esto es protocolar y piensan que es algo serio, rígido. No, vaya para la derecha, vaya para la izquierda, de 2 pasos, mueva para aquí. Y no es nada de eso. Para nada. ¿Qué es el protocolo? Para nada. Bueno, podríamos decir que es la forma de estar en la vida. Entonces... Qué bonito, perdón, permíteme que lo subraye. El protocolo es una forma de estar en la vida. Efectivamente, sí. Así es como lo he descubierto yo. Y así es como quiero de alguna manera que llegue a figurar en muchas personas, en todas aquellas que quieran que yo asesore o que yo aconseje o que yo de alguna manera marque una diferencia. Por eso la idea no solamente es un protocolo a nivel social, el protocolo hay que interiorizarlo y hay que saber de alguna manera tenerlo como herramienta para que nos sirva en esta vida. Por eso le digo que es una forma de vida, es una manera de estar. ¿Tú sabes alguna vez, yo me tomo el abuso de tutearte con tu permiso, por Pacucha. favor. ¿Tú sabes que yo alguna vez, hablando con gente que sabe, yo no sé, yo sé muy poco, yo soy muy cabezón, Pacucha. Yo soy preguntón oficial, esa es mi profesión. Y aprendo de la gente que sabe. Y preguntando, me decía una vez una profesora, me decía, el protocolo tendría que enseñarse en los colegios. Totalmente de acuerdo, totalmente. Dice, porque forma parte de la educación. Hay gente que no sabe saludar, que no sabe vestirse. Pero no, vestirse no quiere decir vestirse caro, o sea, saber vestirse de acuerdo a la ocasión. Claro. No saben dar la mano, no saben comer, no saben utilizar los cubiertos y son, entre comillas, herramientas muy importantes que luego van a tener un peso fundamental en tu vida social. Claro, la imagen que uno proyecte desde dentro es importantísima. O sea, el primer flash que se lleva una persona de ti, pero no me refiero a lo que es la vestimenta, a lo que uno lleva puesto, que como tú muy bien has dicho no tiene por qué ser caro, sino sencillamente es que uno se sienta cómodo y se sienta a gusto consigo mismo. El transmitir eso a través de tu imagen exterior, creo que es poder llegar al que tienes enfrente. Y entonces hoy en día es muy interesante el poder tener unas relaciones abiertas, unas relaciones comunicativas, unas relaciones donde tú puedas llegar de alguna forma al otro. Es ahí como yo oriento, porque la etiqueta en la mesa, evidentemente que todo el mundo deberíamos de saber estar, saber unas mínimas normas de convivencia para poder estar en una mesa, tanto en casa como a nivel social, como a nivel de trabajo, en cualquier reunión donde tú tengas otras personas a tu alrededor. Yo creo que tienes que tener un mínimo de educación. Entonces, el hecho de que yo ahora mismo me esté dedicando a esto,
proviene de que en su día yo fui una empresaria de un centro de educación infantil, el Jardín de la Alegría. ¿El jardín? En San Vicente del Raspey. En San Vicente del Raspey. Po. Me he estado dedicando durante 17 años, tuve un Te dije proyecto... Po, fue mi expresión, porque me encantaba el nombre. Sí, el Jardín de la Alegría, claro. Me encantaba. Bueno, pues ese tiene su porqué. Cuando yo inauguré Jardín de la Alegría y pensé en un nombre, nada más bonito que el dedicárselo a mis padres. ¿Por qué? Porque en el jardín donde está construido el Jardín de la Alegría, era el jardín donde nosotros jugábamos de pequeños. Yo he vivido en Madrid, soy de Madrid, y bueno, nosotros tomábamos aquella casa como la casa de vacaciones, y para nosotros era el jardín, y el Jardín de la Alegría porque íbamos a pasárnoslo bien. Entonces, pensando en los niños, indudablemente qué mejor forma de poder educar a un niño y de que ese niño aprenda a través de la ilusión, la alegría, la creatividad. Entonces todo eso se aunaba dentro de ese proyecto. Entonces eso me ha servido de base para de alguna manera ser consciente de lo importantísimo que es tener una imagen saludable de uno mismo, y yo lo resumiría en 3 palabras: saber ser, saber estar y saber gestionar. Repítemelo porque yo te dije, a mí me gusta aprender. Explícamelo. Sabía tener yo un profesor que decía: cuando quieras alumnos inteligentes, explica las cosas como para tontos, me decía. Vale. Entonces, como para mí, ¿me dijiste? Saber ser. Es decir, saber quién eres. Bien. ¿Vale? Tú no puedes proyectar una imagen de ti mismo si tú antes no conoces bien quién eres tú. Bien. Bien. Saber estar, lo que estábamos comunicando. Si tú eres un mínimo de educado, tienes que saber estar frente a los demás. Correcto. Y saber ejecutar, ese saber ser, ese saber estar, nos van a llevar a que vamos a poder llevar a cabo todo lo que nosotros queramos de la mejor manera, hasta poder realizar el objetivo que tengamos en ese momento. Entonces, las 2 premisas previas de saber ser y saber estar son importantes para poder llegar a saber ejecutar. Bien. ¿Quién soy? ¿A dónde estoy? Y de acuerdo a eso... ¿A dónde quiero ir? Bien. ¿Cómo llegar? Bien. Bien, perfecto. Qué simple que suena, ¿no? Totalmente. Es que es muy sencillo. Es que la gente se piensa... Qué difícil llevarlo a cabo a veces. Sí. Ahora es un arte Sí, también. Como efectivamente. Yo creo, bueno, esa es otra de las premisas que yo he tenido en cuenta cuando valoré el poder crear este proyecto, que creo que es importante poderlo trasladar a las empresas. Porque ahí se aunan muchos conceptos, desde tener unos previos conocimientos de psicología, efectivamente, ser un poco coaching de tu propia vida para poderlo luego trasladar a la vida de los demás, y luego, en definitiva, por mucho que nosotros sepamos de algo en concreto, de cualquier profesión que nosotros nos estamos dedicando, si nosotros realmente no sabemos llegar a lo que es hacer una buena ejecución de nuestras ideas, de nuestra formación, realmente no vamos a poder redondear lo que nosotros queremos hacer. Y entonces es tan importante cómo poder saber ejecutar, pero previamente lo que te he dicho antes: si no nos conocemos, no podemos dar una imagen de nosotros mismos, porque la imagen no es una imagen externa. Lo que nosotros vamos a conseguir con el protocolo es poder llegar a esa imagen externa a través del conocimiento interno. Quiero poner una pausa. Perfecto. Porque me dijiste, yo nací en Madrid. ¿Sí? ¿Tus padres tienen que ver con el protocolo o esto es una cosa...? No, no.
Nada que ver, no nada que viene ver. de familia el tema. Nada, no, para nada. Vale. Para Es nada. una cosa. Eso sí, lo único que tiene que ver mi familia aquí es que me dio una educación exquisita. Bien. Y eso sí que se lo debo a mis padres. Bien. Eso sí. ¿Y tú vivías en Madrid? Sí, estuve 25 años viviendo en Madrid. De hecho, yo empecé medicina que no tenía nada que ver a lo que yo luego me he dedicado, y luego los estudios de educación infantil los hice aquí en Alicante, en la Universidad de UA. Bien. ¿Y venías de vacaciones a una casa que tenía la familia en San Vicente del Raspeig? Sí. ¿He entendido bien? Sí, esa casa era de la familia de mi madre, bien. Para concretar, sí. Y pasó el tiempo y esa casa se transformó en tu casa. Esa casa me la dieron mis padres. Y yo luego transformé esa casa, bueno, mi casa hoy en día existe como tal, pero luego transformé lo que es parte del jardín en un edificio de educación infantil. ¿Que es donde estaba el jardín? El Jardín de la Alegría. Y tú sabías muy bien eso del Jardín de la Alegría y corrías con ventaja, Paquita. Tú sabías que en ese patio había alegría porque habías jugado tú. Totalmente, por eso esas raíces ahí profundas estaban. Esto está probado, es el control de calidad, es lo que le echas tú al patio ese. Totalmente. Y montas el Jardín de la Alegría, tienes una experiencia empresarial. Total, de 17 años, sí, con un proyecto novedoso. El proyecto, sobre todo, se podría definir en 3 palabras. Era un proyecto preventivo, es decir, nosotros atendíamos cualquier disarmonía o visualizábamos cualquier disarmonía que podía aparecer en un niño pequeñito, porque pensábamos que la mejor forma de atajar el problema era desde el punto cero, porque desgraciadamente ahora ya se sabe más, pero entonces los centros infantiles todavía no estábamos considerados como centros infantiles, estábamos considerados como guarderías, que guardábamos niños, y todo lo contrario, porque teníamos un proyecto de educación como cualquier colegio, pues de primaria o de estos grandes de primaria y de BUP, porque presentábamos memoria educativa, presentábamos, bueno, nuestras programaciones a la Consejería de Educación, hacíamos una memoria a final de curso, y bueno, todas las actividades estaban completamente programadas y valoradas, claro, y iniciadas por mí, que era la directora. Entonces el conjunto de proyecto era un proyecto muy observacional, o sea, preventivo, observacional, experimental, pero sobre todo era integrador. Nosotros nos preocupábamos muchísimo de la educación integradora. Entonces yo realmente el protocolo ya lo inicié en mi escuela, porque los niños les enseñábamos desde las buenas maneras, desde cómo tenían que saludar, o sea, eso lo llevábamos a rajatabla, porque yo creo que es el momento oportuno para poder iniciarlos en esos hábitos, y que luego no se les va a olvidar en toda la vida y les va a servir para su posterior desarrollo como persona. Tú sabes, Pacucha, que yo en esa época hacía reemplazos en Radio San Vicente, ¿no? Por lo tanto, siempre me movía. San Vicente del Raspeig es una ciudad muy querida por mí, muy querida por mí. Tengo muchos y muy buenos amigos en San Vicente del Raspeig. Y creo haber visto, mira, no te quiero ser inexacto, no sé si vi una publicidad, no sé si leí algún folleto, no sé si alguien me lo comentó, y a mí me llamó la atención, porque me decía, es que en el Jardín de la Alegría hay hasta una escuela de padres. Pero claro. Y eso me llamó la atención, porque lo que tú decías recién, y permíteme que ponga el acento, no es lo mismo una guardería que un centro. Por supuesto que no. Infantil. Porque uno dice guardería es como, parece que uno va al hijo y lo deja dentro de una taquilla, ¿no? Ahí, lo guardo ahí. Y no, lo dejo en un centro donde lo van a formar, donde le van a enseñar a jugar, a saludar. Es algo más.
Claro, por supuesto, mucho y más. trabajábamos con los padres, Ajá. trabajamos dentro de la escuela de padres, bueno, pues temas referentes a la educación, hemos traído a distintas personalidades y luego teníamos dentro de lo que es el centro un departamento de orientación llevado por un psicólogo clínico que junto conmigo nosotros atendíamos las visitas de los padres para atender cualquier tipo de problema educativo o psicológico o de disarmonía en el niño para poder reconducir esa disarmonía y darle bueno, pues una salida y que mejorara antes de ir a lo que es un cole grande. Bien, no, trataban de no dejar ningún cabo suelto. Exacto, nada ahí que se nos escape, todo controlado. Creo que fue alguien de protocolo que alguna vez dijo o escribió una frase que a mí me gustó mucho. Yo me manejo mucho por frases, yo soy muy frasero, Pacucha. Dijo, es más, esto lo dijo alguna vez alguien de protocolo, la verdad es que lo leyó mi madre y mi madre me lo metió en la cabeza así, con esa facilidad que tienen las madres, ¿no? Las madres te reiteran, por repetición te queda, y no me lo olvidé más. Decía algo, ahora me lo olvido y paso el papelón de mi vida, pero no me voy a olvidar. Decía, compórtate en tu casa como si fuese un castillo, para que cuando estés en tu castillo te sientas como en tu casa. Total. Qué fácil que es la frase y cuánta sabiduría contiene. Totalmente. De eso se trata también el protocolo. Claro, porque realmente el protocolo es natural. Es decir, si yo en mi casa estoy, oye tío, a ver ¿para cuándo la comida? A ver, que se me hace... Efectivamente, luego vas a cualquier sitio y te comportas como vengo. Eres. El mecanismo sale, ¿no? Por eso. Lo estoy haciendo de manera grosera y lo estoy... No, ya estás un poco lo estoy llevando a su máxima expresión. Pero se entiende el concepto. Pero efectivamente nosotros, por eso digo yo que hay que trabajarlo desde dentro, que realmente no es como una norma que dices o una regla que está escrita. El protocolo existe desde hace, desde la antigüedad. Ya se escribía en líneas generales las normas que la gente debía de cumplir. Lo que ocurre es que uno de los motivos por los que yo ahora mismo me estoy dedicando quizás sea por de formación profesional, primeramente porque creo que es educativo, porque el protocolo se educa, pero luego también porque, cuando yo cerré Jardín de la Alegría en el 2011, como te he dicho, soy una persona muy activa, me llama la atención todo, me gusta aprender de todo el mundo, porque por de formación profesional soy muy observadora. Sí. Entonces, esa observación me ha llevado muchas veces a aprender y a estar en distintas disciplinas. Por ejemplo, me encanta la gastronomía, entonces me hice amiga de un gran grupo de aquí de Alicante que se llama Hablamos de Restaurantes. Y he compartido con cantidad de gente pues muchas comidas, he conocido a muchísimos chefs, he conocido muchísimas empresas y aunque la valoración profesional es estupenda, siempre he visto a través de la observación que había muchas cosas que aprender en cuanto al tratamiento, en cuanto a cómo es la imagen corporativa de tu negocio y cómo poderla mejorar desde dentro, desde cómo se puede trabajar con la gente que a la vez está trabajando para la empresa, para los directivos. Y cogí, me fui a Madrid, me formé en la casa de protocolo, que fue genial, pero genial. Nos dieron una visión de protocolo y claro, luego pues tienes que estudiar y te tienes que formar más, por supuesto, con eso no vale. Y entonces ahora mismo, en la actualidad, es el momento, después de todas esas experiencias de hace 3 o 4 años y de estar en contacto con profesionales de gastronomía, de turismo, de hotelería, de profesiones que yo creo que son muy interesantes y muy importantes
para el desarrollo concretamente de la Comunidad Valenciana, pues lo he centrado y estoy extrapolando todo lo que es el concepto de protocolo, que por supuesto no es rígido, es adaptable y es adaptable en cada caso, dependiendo de esa empresa y de la profesión que se quiera realizar, pero todas confluyen en algo importante, en la imagen, en las relaciones, en la comunicación, en cómo hablamos, en cómo nos expresamos. No es lo mismo entrar a un restaurante que pueda ser de una categoría maravillosa, que pueden dar una comida extraordinaria, pero si fallamos en lo mínimo, que es en la educación de esas personas que están atendiendo ese restaurante o que se están dirigiendo a ti en un momento determinado y no saben unas pautas de comportamiento que se tienen que tener en cuenta a la hora de tratar al cliente, indudablemente eso resta, no suma. Entonces, vamos a ello, vamos a sumar. La importancia de entrar, en este caso, en el ejemplo que tú estás colocando, a un restaurante y que te reciban con una sonrisa. Perfectamente, pero el clima es importantísimo. Fundamental. O sea, el clima que haya en ese ambiente y en cómo, primeramente, cómo esté la gente trabajando. Segundo, el clima que se haya creado. La burbuja que yo le llamo, ¿no? Bien. Porque si tú creas una burbuja donde el cliente se siente cómodo, se siente bien tratado y está a la categoría de lo que el restaurante debe de estar, ¿vale? Porque indudablemente vamos a tener diferenciaciones, pero hasta el restaurante yo pienso más humilde, o sea, puede ser efectivo. Bien. Permíteme una pregunta, y perdón que te interrumpa, porque es que me dan ganas de preguntarte, Pacucha. Sigo con el ejemplo de los restaurantes que tú lo has propuesto. Sí. Para que haya un buen ambiente en ese restaurante, para que el cliente cuando llegue reciba esa onda de tranquilidad, de paz, que lo invite a desconectarse del mundo por un determinado tiempo. Ese ambiente también es necesario crearlo, es indispensable crearlo entre el grupo de trabajadores. Bueno, es primordial. Primordial. Es primordial. O sea, confluyen desde luego muchos factores, ¿no? Porque, vamos a ver, confluyen primeramente el habitáculo, que tiene que ser un habitáculo acorde a los comensales que tú quieres tener, acorde a la idea que tú tengas preconcebida de restaurante que tú quieres tener. Bien. Pero indudablemente la formación a nivel de protocolo y a nivel de saber estar y a nivel de dar esa imagen corporativa de grupo, pienso que es importantísimo. Bien. Y en eso de la imagen corporativa entra la vestimenta del personal, la decoración del salón, todo, los colores elegidos, todo. La música. La música, todo. El sonido, la iluminación. La iluminación muy importante, porque, bueno, puede ser que realmente no puedas comer a gusto porque estés en plena oscuridad, o pueda ser un destello bestial que te destelle y no encuentres una situación cómoda, ¿no? Sí. O sea que yo creo que hay muchas cosas, muchos factores a tener en cuenta, y por supuesto todo eso sí, el protocolo asesora y da unas pautas con las que puedes ayudar a ese profesional. Estamos hablando de gastronomía, pero puede ser otra cosa, completamente puede ser una tienda de venta al público, puede ser cualquier cosa, todo lo que esté relacionado con las relaciones humanas y con la comunicación. Tienen muchísimo similitud y mucha estrechez con lo que es la base de un protocolo. Escucha, yo me puedo, de un empresario, de un emprendedor,
de una determinada persona que nos está escuchando y dice, yo necesito los servicios de esa señora. Me gustaría dialogar con esa señora. ¿Dónde te ubican? ¿Cómo tienen que hacer para ponerse en contacto contigo? Bueno, pues vamos a ver, no es una empresa como tal, no tiene un sitio físico, soy yo. Bien. Soy yo y donde me llamen. Bien. Es decir, que me pueden... Porque aparte tú tienes que trabajar en el lugar que te llamen. Totalmente. Es que vamos a ver, es que vamos a ver, es una premisa importantísima. Yo tengo que conocer ese sitio, yo tengo que saber cómo se trabaja en ese sitio, tengo que ver exactamente cuál es realmente la ideología, el ideario del sitio y hacia dónde se quiere llegar. Y entonces, bueno, tenemos que trabajar muy conjuntamente, sobre todo con la dirección, con la gerencia sobre todo, y luego, una vez que nosotros tengamos claro qué es lo que queremos mejorar y hacia dónde queremos ir, entonces ya sí que vamos a trabajar con la gente que está trabajando con la empresa. Recuerdo los 3 puntos que me nombraste al principio, ¿no? A dónde estamos, a dónde queremos ir, qué es lo que hay que hacer para conseguir ese cambio, ¿no? Claro, pero eso se trabaja individualmente, me refiero a que cuando nosotros contactamos con el sitio y tengo mi pequeña, bueno, pues tete-a-tete con la gerencia y me explica realmente cuál es el ideario de empresa, cuántos trabajadores tienen, cómo se organizan. Entonces ahí es el momento de valorar exactamente y de meterme a través de charlas, en pequeños grupos, para llegar de una manera más directa. Bien. Y de alguna forma hacerles entender que el protocolo no es una pose, que el protocolo hay que trabajarlo desde dentro y que hay que trabajarlo cada persona para poder luego extrapolarlo a su trabajo. Escucha, pero ¿tienes algún número de teléfono? Sí, alguna, sí. ¿algún, sí, tengo un teléfono privado, que es el 625 dímelo despacito. 695. Perdón. 625 616 695 Efectivamente. A ver si lo recuerdo. 625 616 695. Bien. Estoy intentando también dar, bueno, pues formación para distintas empresas, ya que vengo desde el mundo de la educación, bueno, pues la pedagogía, la psicología, todas las disciplinas que yo he trabajado y que yo me he formado, a través de ellas, de alguna manera las pongo en marcha en la materia del protocolo. Bien. Entonces es interesante porque no es la típica charla que una persona que tenga una formación en la materia de protocolo pueda dar. Está dirigida desde el punto de vista de aprendizaje, de hacer un aprendizaje lo más activo posible y un aprendizaje donde la persona que tenga enfrente de mí lo interiorice de la mejor manera, porque yo creo que eso lo va a integrar de una manera natural, que luego le va a servir para su propia vida, como estábamos comentando, para poderse mover socialmente y luego transportarlo a su trabajo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de etiqueta en la mesa, cuando yo doy una charla de etiqueta en la mesa, la oriento no solamente desde el punto de vista profesional, es decir, que si se lo doy, por ejemplo, a un grupo de gente que está trabajando para la restauración, realmente, por supuesto que van a confluir todos los elementos que se tienen que tener en cuenta para la etiqueta de esa mesa, pero va a ir más allá, porque lo que voy a integrar es que ellos aprendan a tener esa misma etiqueta de mesa en su propia casa, con su familia, con sus amigos. O sea, es integrarlo
de tal manera que lo integramos y luego a la hora tú de trabajarlo y de transportarlo a tu trabajo, te va a salir de una manera natural. O sea, no lo vamos a hacer de una manera postiza, como yo digo, sino vamos a trabajarlo desde dentro para luego poderlo. Eso es muy interesante y muy importante que la gente se quede con ello. Bien. Lo que decía la frase de mi madre, ¿sí? Muévete en tu casa como si fuera un castillo, para que cuando estés en un castillo te sientas como en tu casa. Totalmente. O, ¿sí? Por ejemplo... Porque lo tienes incorporado. O, por ejemplo, así haces algo, así haces todo. Bien, bien. Claro, o sea, si tú haces las cosas desde el amor, para mí, realmente, por eso te digo yo que es desde el interior, a mí me ayuda mucho personalmente ver la vida desde el punto de vista del amor. Quizás he tenido la gran suerte de criarme en una familia de 8 hermanos, donde teníamos que compartir tanto y teníamos que tener tan claro que el mundo es universal, que es de todos, que cuando tú imprimes eso en tu propia vida, en tu propia familia, la familia que tú creas, con tus amistades, con la gente que te rodea, en tu propio trabajo. La palabra amor, yo creo que hacer todo con amor ayuda al punto de vista que lo vas a hacer con ilusión, lo vas a hacer con ese cariño, con esa exquisitez que tú le pones a las pequeñas cosas que se pueden convertir en grandes. Y esa es, yo creo, la sensación que yo quiero transmitir cuando trabajo con gente que a lo mejor puede saber mucho de su profesión, pero no está pulida, es rudimentaria. Entonces hay brillantes en bruto que hay que pulir. Bien. ¿Ah? Para que adquieran más valor. Totalmente. Para que adquieran. Totalmente. Pero no un valor en cuanto a valor práctico. Es un valor que no se ve pero se nota. Bien. Para ponerse en contacto contigo, corrígeme si me equivoco, a ver si lo memoricé bien. 625-616-695. Lo dije bien, lo dije. Te voy a llamar. Pacucha, ha sido un placer. Igualmente me he sentido súper cómoda. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Doña Rosa, don Paco, Pacucha de Lorenzo. Protocolo. Saber hacer las cosas. Me encantó el mensaje final. Dice, cuando tú le pones amor, es un valor agregado que... ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? ¿Cómo lo tengo que hacer? Me lo dijo en otras palabras, pero yo le digo lo que yo entendí. Es importante saber quién soy. Es importante saber a dónde quiero ir. Es importante saber qué es lo que tengo que hacer, cuál es el camino que tengo que tomar para poder llegar a ese lugar a donde quiero ir. El protocolo nos ayuda a eso. A sonreír. A saber comportarnos. A saber comunicarnos. A veces, y esto nosotros lo insistimos mucho aquí en el café, ¿no? Hay gente que por ahí se levanta, que son buena gente, pero tosca. Pero no porque sean toscos, sino porque hay gente que le cuesta mucho expresar afecto. Y quizás esto te enseña a abrir un poquito las puertas del protocolo, porque, ojo, fue muy hábil. Pacucha dijo, el protocolo no es algo rígido. El protocolo, en definitiva, lo que te viene a enseñar es a abrir las puertas para poder mostrar ese amor que tú tienes dentro. Y ese abrir las puertas, seguramente, la cerradura de esa puerta es una sonrisa. Hay gente por ahí que parece que desayuna con vinagre y limón, como siempre decimos nosotros. Yo digo, este tío
y resulta que es una bellísima persona. Pero alguien le tiene que decir a esa persona que afloje un poco los músculos de la cara, que deje estar así, y suavice un poquito y sonría, y que dé la mano, y cuando dé la mano la dé con ganas, la dé con alegría, que sepa cómo comportarse en una mesa, que sepa dialogar, que sepa manejar los tonos en los que se dialoga. Que no es lo mismo decir, buenos días, que decir, buenos días, ¿cómo están? No es lo mismo. Y ha utilizado las mismas palabras. Estos secretitos grandes, pequeños, grandes detalles, entre otras cosas, es de lo que nos habla, de los que nos habló y los que nos puede enseñar, nos puede guiar Pacucha de Lorenzo. Simplemente hay que comunicarse con ella. 625-616-695. Me gusta tanto el tema que me lo aprendí de memoria. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables.